Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. En esta oportunidad, amados hermanos y amigos, vamos a compartir una palabra que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 32. Primera de Corintios capítulo 11, desde el verso 27 hasta el 32, y leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra, una palabra pues que nos insta a reflexionar, a nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que esta palabra pues sea edificativa para cada uno de nosotros. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos viene a guiar, Señor, a toda verdad. Tú eres el Creador, Señor, de los cielos y de la tierra, Padre. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a traer el Evangelio, pero también dejaste a tus santos apóstoles. Y esta palabra que hemos leído, Señor, de esta carta, que la ha escrito, pues, y la ha dejado escrito nuestro amado hermano apóstol Pablo, quien tú llamaste, Señor, como ministro a los gentiles para que trayera tu santa palabra, tu evangelio. Te pedimos pues, Señor, que a través de esta palabra, Señor, tú trates con nuestras mentes, con nuestros corazones, para que no veamos tu palabra, Señor mío Dios amado, engorrosa, que no la veamos, Señor mío Dios amado, de esta manera de terror, sino que la veamos de bendición, que la veamos para edificación, que no la veamos para confusión, Señor mío Dios amado, sino que la veamos, Señor mío Dios amado, para provecho, que nos deleitemos en ella, Padre amado, y que tu palabra sea, mi Dios amado, la que penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en lo más profundo, como dice tu palabra, que es como espada de doble filo, que penetra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y es la que hace discernir, Señor, las ideas y las intenciones en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, para bendición a cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y pues vamos a leer cierta parte que encontramos aquí, que dice la Escritura, en finales pues de estos versos que hemos leído del 27 al 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tengo acá 4 palabras muy importantes que nos vienen a la mente cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Una de ellas es disciplina, la otra es prueba, luego castigo y por último juicio. Nosotros pues cuando estamos pasando por dificultades, por serios problemas, empezamos a examinarnos a nosotros mismos, como dice nuestro amado hermano Pablo dejó acá escrito. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces cuando nos examinamos, hacemos un juicio en nuestra mente y quizás
en este juicio se nos vienen estas 4 palabras. Estaré pasando por disciplina, estaré teniendo una prueba, estaré recibiendo un castigo. ¿Será que me merezco yo pasar por un juicio? Entonces, disciplina, prueba, castigo y juicio son palabras que no vienen a nuestra mente, pero tenemos que saberla discernir. La palabra de Dios dice pues aquí claro, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Entonces Dios nos hace un juicio debido a nuestro comportamiento. El apóstol Pablo nos deja bien claro aquí que dice: de manera pues que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Entonces la palabra nos está afirmando, nos está corroborando que a nosotros nos puede venir un juicio de parte del Señor. Dios juzga nuestras vidas. No quiere decir la palabra juicio que Dios nos manda un juicio, nos va a mandar un rayo, nos va a mandar una enfermedad, sin que nosotros hayamos cometido un agravio. Dios primeramente nos examina. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si nosotros los contristamos, pues entonces el Señor dice en su palabra también en Gálatas capítulo 6, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Pero Dios también dice en su palabra que nos da conforme a nuestras obras, y Dios honra a los que le honran. Entonces, debido a nuestro comportamiento, a nuestro testimonio, también nosotros recibimos una disciplina de parte del Señor. Entonces se nos vienen a la mente disciplina, prueba, castigo y juicio. 4 palabras que enumeré acá, que muchas veces se nos vienen a nosotros a la mente cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por enfermedades, cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos pues una encrucijada, que no hayamos qué decisión tomar. Pero esta palabra que hemos leído acá siempre nos las leen cuando nosotros tomamos la cena en la iglesia. Yo creo que es una palabra pues que siempre se nos viene a la mente. Y dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y tome de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjese pues lo que la palabra de Dios nos habla seriamente, que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hacemos este acto sin discernir, sin valorar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sin ningún interés, y tomamos la cena del Señor indignamente, ya bien sea por cualquier causa indigna que nosotros la tomemos, o tomemos la cena del Señor sin tomar en cuenta pues el sacrificio, tomarla por tomarla, no saber pues que esto es un acto sagrado, que el Señor puso su vida por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros. Es un acto pues que solamente nuestro Dios en Cristo lo pudo hacer, para que así nosotros recibiésemos la salvación de nuestras almas. Entonces, tomar en poco este acto y tomar la cena indignamente, dice la palabra de Dios que comemos para nosotros y tomamos juicio sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, juicio come y bebe para sí. Entonces, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Entonces, fíjese que por este acto vienen enfermedades, también vienen debilidades, y dice también más acá: y muchos duermen al punto de la muerte. Entonces, el tomar la cena del Señor indignamente, el tomarla en poco, dice la Escritura, que nos puede venir una enfermedad y luego viene un debilitamiento, y de allí puede ser causa de muerte. Entonces esto es algo serio que lo debemos de tomar en cuenta. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Fíjese que aquí hay un juego de palabras que dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. De manera pues que nosotros somos salvos. El apóstol Pablo también fue quien escribió la carta a los Romanos. En el capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para nosotros. Pero el hecho de que no haya ninguna condenación no es que vamos a tomar el evangelio en poco, porque están pues
ciertas escrituras que también la estuve comentando, como Gálatas 6, que dice que todo lo que nosotros vamos a sembrar, eso vamos a cosechar. Entonces se nos viene este juego de palabras cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por circunstancias adversas. Nos viene la palabra disciplina, prueba, castigo y juicio, de manera que nosotros no vamos a ser condenados. Pero nosotros también vemos en la escritura que Job pasó por dificultades terribles y vinieron sus amigos y sus amigos hicieron un juicio y de paso lo estaban juzgando. Y le decían que quizás él había cometido muchos pecados, pero la palabra dice que Job era un hombre íntegro. Era un hombre fiel a Dios, mas sin embargo pasó por una prueba. Entonces pudiéramos nosotros decir que Dios no lo estaba disciplinando, Dios no lo estaba castigando, Dios lo estaba probando. Una prueba tenemos que saberla diferenciar, porque quizás nosotros estamos pasando por un momento difícil, pero no sabemos si hemos cometido un agravio, si hemos cometido un pecado. El apóstol también nos habla acá bien claro que nosotros tenemos que examinarnos siempre, para que cuando nosotros pasemos por una de estas circunstancias, entonces podamos reflexionar y pedirle perdón a Dios, o decirle al Señor: Señor, ayúdanos, fortalécenos, si es que estamos pasando por una prueba, o si es que estamos pasando por una disciplina, o es que estamos siendo castigados, o el Señor nos está juzgando. Entonces, este juego de palabras tenemos que saberla discernir en nuestra mente, en nuestros corazones, debido a nuestro testimonio. ¿Por qué circunstancia estamos pasando? ¿Por qué la estamos pasando? Entonces, la palabra de Dios es como un espejo también, nos refleja a nosotros. Entonces, Job estaba siendo probado. Entonces Dios no lo estaba disciplinando, porque una disciplina, un castigo es por una persona que tiene un mal comportamiento. Mas sin embargo, en medio de su prueba, Job tuvo una actitud contraria a la voluntad de Dios, tuvo un enojo, pasó por diferentes lagunas mentales, claudicamiento, hasta estuvo unas maldiciones acerca de su día cuando él había nacido. Entonces Dios se le acerca y le hace ver su pecado, que él es un hombre pecador y que lo que está pasando es por causa del pecado y que él no es un hombre justo y quien justifica es Dios, porque Job termina preguntándose en el capítulo 9, el verso 1 en adelante, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Viendo toda el panorama aterrador que estaba viviendo y lo que había pasado su familia, sus hijos, todo lo que había perdido. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, quizás a veces nos encontramos como los discípulos en la barca, que muchos tenían a Cristo al frente y lo estaban viendo como un fantasma. Y fue Pedro quien le dijo: Señor, si eres tú, dudando, si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por dificultad, lo primero que estamos nosotros leyendo acá es que nos examinemos. Tenemos la oración, hablemos con el Señor, examinemos nuestra vida, qué hemos hecho, cómo estamos comportándonos delante de Dios y de los hombres, porque nosotros somos luz acá abajo en la tierra. Dios manda que nosotros seamos luz, que nosotros alumbremos. Entonces, amado hermano, amado amigo, si estamos pasando por una dificultad, primeramente tenemos que discernir: ¿estamos siendo disciplinados? ¿Estamos siendo probados? ¿Estamos siendo castigados? ¿Estamos siendo juzgados? Entonces, no caigamos en el error que muchos han caído, porque cuando estamos pasando por dificultades, también hay personas que nos rodean que empiezan a juzgarnos, a decirnos cosas. Entonces no nos llevemos por las voces externas. A bien sea que una persona sabiamente nos hable y nos hable por medio de la palabra de Dios. O si estamos pasando por una dificultad, acerquémonos a una persona que sea sabio en la palabra, que tenga buen testimonio, que nos ayude también a discernir, que nos ayude también a examinarnos. Y Dios
nos va a guiar por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo, yo también tengo el Espíritu Santo. Hay personas que están llenas del Espíritu, como los apóstoles, pues que reunieron a 7 varones llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu, para así cumplir ciertas funciones. Aquellos reconocidos primeros 7 diáconos, donde estaba Esteban, que murió. En el capítulo 7, de hecho, lo podemos ver. Entonces, hombres llenos del Espíritu Santo con discernimiento, que nos puedan ayudar, porque a Job le llegaron 3 amigos que más bien lo que le sirvieron fue para juzgarlo. Y Dios después le dijo a Job que orara por sus amigos porque habían cometido un agravio contra él. Amado hermano, amado amigo, también cuando nosotros veamos pasando una persona por dificultad, por lucha, por un problema, entonces no estemos juzgando a priori, porque no sabemos por qué circunstancia está pasando y por cuáles causas está pasando por esa dificultad. Primeramente tenemos que orar y discernir, pues, por medio del Espíritu Santo que nos da la palabra de Dios. Y si vamos a hablar con sabiduría y que sea para provecho. Es el apóstol Pablo también que habla en Gálatas que si nosotros vemos a algún hermano cometiendo un pecado, nosotros que somos espirituales, hablemos con espíritu de mansedumbre. Nosotros tenemos que buscar es edificar, es levantar, es soportar los unos a los otros, sobrellevar las cargas, no hacernos los jueces, porque dice el apóstol Pablo que no sea que también nosotros nos deslicemos, que no estemos condenando a otros, porque también nosotros estamos en esta condición humana. No sea que después que nos demos de juez, entonces también nosotros caigamos en lo mismo y seamos avergonzados. Nosotros no somos más fuertes que otros. Acuérdense que estamos en una condición de seres humanos. Amado hermano y amigo, esta es la palabra de Dios, sencilla, clara, pero precisa. La palabra de Dios es la verdad nos habla. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nos vengan a nosotros estas palabras en nuestras mentes, si es una disciplina, si es una prueba, si es un castigo, un juicio, primeramente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hacer un juicio de nuestro testimonio que hemos hecho. Si hemos cometido algún agravio, algún pecado, le estamos fallando al Señor, nos hemos descuidado, hemos tomado el evangelio en poco, entonces allí podemos pedir perdón, podemos corregir nuestra falla, podemos dirigirnos al Señor en oración, podemos buscar fortalecernos, podemos otra vez buscar nosotros llenarnos del Espíritu, avivar nuestro fuego espiritual. Y entonces nosotros, estas acciones a nosotros nos trae iluminación, nos trae la luz, porque el evangelio es la luz, Jesús es la luz. Y así, en medio de la luz podemos tomar una decisión. Pero cuando estamos turbados, cuando el panorama se encuentra un poco engorroso, que no podemos ver bien, tenemos que examinarnos, tenemos que tomar la oración, tenemos que humillarnos. Y la palabra de Dios nos da todas estas herramientas para que nosotros salgamos en victoria de los problemas que nos avecinan a diario. Amados hermanos y amigos, le damos las gracias al Señor por su palabra, que Él nos las deja para que nosotros tengamos claridad espiritual. Vamos a darle las gracias al Señor en oración para que siempre sea Dios por medio de ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú nos has dejado tu palabra, que es rica, Señor, mi Dios amado, y abundante en bendición. Gracias, Señor, porque tú nos das un consejo siempre en tu palabra. Tú nos mandas que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, que tomemos en serio tu sacrificio, lo que tú hiciste por nosotros, mi Dios amado. Tu palabra, Señor, nos manda que nosotros tenemos que dar buen testimonio delante de los hombres, para que puedan, Señor, mi Dios amado, alumbrar nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Puedan ver que nosotros estamos en la luz, Señor. Puedan ver que nosotros estamos viviendo el evangelio, que lo tomamos en serio, Señor, mi Dios amado, porque no fue algo, Señor, mi Dios, que tú hiciste que lo podemos tomar en poco, sino que nosotros, Señor, fuimos comprados a precio, y no con plata ni oro, sino con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, un sacrificio que te costó, mi Dios amado, la muerte, para que
hoy nosotros gocemos de vida y vida eterna. Como dice tu palabra también en el Evangelio según San Juan, que tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor, mi Dios amado. Entonces, Señor, mi Dios, ahora que nosotros tenemos una vida abundante, tenemos también que cuidarla. Tu palabra nos dice que nosotros no podemos descuidar nuestra salvación, que no podemos tomarla en poco, Señor. Por eso te pedimos que tú nos fortalezcas cada día, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des fortaleza, Señor, para que nosotros sigamos adelante, Señor mi Dios amado, y no tomemos en poco, Señor mi Dios, el sacrificio, Padre, que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario, el cual, Señor, a través de ese sacrificio tenemos la vida eterna y todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y nos vas a dar por la eternidad. Porque tu palabra dice en Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante, Señor, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él, en Cristo Jesús. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto y un abrazo fraternal.